Gracias por acompañarnos a la sesión mensual de la Sociedad Pediátrica Chiapaneca. En esta ocasión, pues, me da muchísimo gusto presentarles a nuestra excelentísima ponente, la doctora Canelva Macorova, Gómez Castillo. México, Federico Gómez, y también avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en pediatría, egresado del Hospital del Niño de la Universidad de Panamá, y pues bueno, es médico general por la Universidad de Panamá. La doctora pues tiene certificación por el Consejo Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia, también es certificada por el Consejo Mexicano de Pediatría. Ella es colaboradora de la Fundación Mexicana para Niños y Niñas con Inmunodeficiencias. Es miembro del Colegio Mexicano de Pediatras Especialistas en Inmunología Clínica y Alergia y es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias Primarias. La doctora nos va a dar hoy, el día de hoy, un excelente tema, que es actualización en errores innatos de la inmunidad. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros esta noche y compartirnos conocimiento. Hola, doctora. Buenas noches. Primero que todo, pues gracias a todos por la invitación, a la Sociedad Pediátrica Chiapaneca por la invitación. Y hoy vamos a hablar un tema, y es muy especial para mí que me hayan invitado específicamente en esta semana, porque vamos a hablar sobre los errores innatos de la inmunidad y una actualización de ellos. Esta semana estamos celebrando la semana de las inmunodeficiencias primarias, como actualmente le llamamos a estas, se les llama errores innatos de la inmunidad. No tengo conflictos de interés en esta plática y como agenda para el día de hoy vamos a hablar sobre los errores innatos de la inmunidad, la nueva clasificación de estos errores innatos de la inmunidad. Vamos a hablar un poco sobre las señales de alarma, las deficiencias de anticuerpos y vamos a tocar un poquito sobre las inmunodeficiencias combinadas graves. Vamos a mencionar algo del abordaje y les traigo algunos casos clínicos, grupo heterogéneo de enfermedades hereditarias que afectan tanto el desarrollo y o la función de nuestro sistema inmune. Son causadas por mutaciones monogénicas de la línea germinal que dan como resultado una pérdida o ganancia de la función de la proteína codificada. Podemos tener errores innatos de la inmunidad intensos con una herencia autosómica dominante, como autosómica recesivos, ligados al X, y estos pueden tener una penetrancia tanto incompleta como completa. Es decir, podemos tener un espectro variable de la enfermedad en diferentes pacientes, inclusive con la misma mutación, por diferentes tipos de penetrancia. Tenemos que tener muy en cuenta que estos errores innatos de la inmunidad tenemos una presentación de diferentes fenotipos, o sea, son enfermedades que tienen un amplio espectro de presentación. Y las más conocidas por todos son las presentaciones en formas de infecciones o infecciones recurrentes o infecciones de repetición. Sin embargo, tenemos que tener en mente también que estos errores innatos de la inmunidad se pueden manifestar también con la presencia de autoinmunidad, con la presencia de autoinflamación, con la presencia de malignidades e inclusive también con la presencia de alergia. Entonces es importante tener en cuenta al momento de sospechar en estos errores innatos de la inmunidad que la enfermedad tiene un amplio espectro con estos diferentes fenotipos. Existen hasta hoy, 2021, más de 400 formas de errores innatos de inmunidad, los vamos a llamar por sus siglas en inglés, Inborn Errors of Immunity, y actualmente en la nueva clasificación ya se han descrito 430 genes implicados en el desarrollo de estas, y para el 2019 en el Sistema Internacional de Enfermedades Innatas de la Inmunidad tenemos una actualización de 65 nuevas entidades. Cada 2 años se actualiza esta lista de enfermedades por errores innatos de la inmunidad y tenemos nuevas formas y nuevas enfermedades y nuevos genes implicados en estas.
Mundialmente se estima que alrededor de 6 millones de personas existen en el mundo con inmunodeficiencias primarias o errores innatos de la inmunidad, y que actualmente hasta un 70 o 90% pueden estar sin un diagnóstico al momento. En México afecta por lo menos a unas 200.000 personas. Se dice que en el país de México cada año nacen unos 2.7 millones tanto de niños como de niñas. Eso quiere decir que en México 1 de cada 500 niños puede nacer con alguna forma de error innato de la inmunidad, y 1 de cada 8.000 puede morir sin llegar a tener un diagnóstico oportuno. Y esa es la importancia de nosotros los inmunólogos, de dar a conocer estas enfermedades y dar la difusión para principalmente tener sospechas de estas enfermedades. Si bien lo nuevo que tenemos en la actualización de estos errores innatos de la inmunidad es la clasificación en los 10 diferentes tipos de errores innatos de la inmunidad. Previamente teníamos 9 tipos o 9 subgrupos de errores innatos de la inmunidad. Sin embargo, ahora tenemos 10 diferentes grupos de errores innatos de la inmunidad. Mencionando en el primer grupo tenemos a las inmunodeficiencias combinadas. Son aquellas enfermedades que tienen afectación tanto de la parte o de la inmunidad celular como humoral, llámese inmunidad celular, linfocitos T, y a la inmunidad humoral como linfocitos B, por eso se le llaman inmunodeficiencias combinadas. Aquí podemos tener dentro de las inmunodeficiencias combinadas, las más comunes, la inmunodeficiencia combinada grave, pero también tenemos que tener en cuenta que podemos tener una inmunodeficiencia combinada no grave, la cual puede presentarse inclusive en pacientes de mayor edad. En el segundo subgrupo vamos a tener las inmunodeficiencias combinadas, pero asociadas a características sindrómicas, en donde podemos allí incluir al síndrome de hiper-IgE, al síndrome de Wiskott-Aldrich, al síndrome de Bloom, etc. En el tercer subgrupo vamos a tener a las inmunodeficiencias que tienen una afectación predominante de anticuerpos, o sea, aquellos pacientes que tienen una afectación principal de la inmunidad humoral y en las cuales van a tener una alteración en la producción de inmunoglobulinas. Y esta es la más importante porque casi más del 50 hasta un 70% de todas las inmunodeficiencias van a pertenecer a este grupo, al de las que tienen alteración de la inmunidad humoral o predominantemente de anticuerpos. En el cuarto subgrupo vamos a tener las enfermedades con disregulación inmune, y aquí vamos a tener al subgrupo, por ejemplo, de los síndromes hemofagocíticos, los síndromes de pelos plateados, como el síndrome de Griscelli, el síndrome de Shiraya-Higashi. En el quinto subgrupo vamos a obtener a los defectos congénitos de los fagocitos, y aquí vamos a subdividirlos también en cuanto a afectación tanto en el número de los fagocitos, o sea, por ejemplo, las neutropenias las vamos a incluir en este grupo, neutropenias congénitas o neutropenias cíclicas, y vamos a tener aquellos que tienen un defecto en la función de los fagocitos, como por ejemplo la enfermedad granulomatosa crónica, que afecta el estallido respiratorio. En el sexto subgrupo vamos a tener aquellos defectos en la inmunidad innata intrínseca, y aquí podemos agrupar o mencionar aquellos pacientes que tienen una susceptibilidad a infecciones virales, que tienen alteraciones de interferones o interferonopatías. En el séptimo subgrupo vamos a tener a los síndromes autoinflamatorios, y podemos mencionar aquí a los síndromes de fiebres recurrentes. En el octavo subgrupo vamos a tener a los defectos del complemento, en donde podemos mencionar el angioedema hereditario como un error innato de la inmunidad por un defecto en el complemento. Y agregamos en esta nueva clasificación un noveno subgrupo, que son aquellos errores innatos de la inmunidad asociados a fallas de la médula ósea, como por ejemplo la anemia de Fanconi. Ya se han descubierto algunas mutaciones genéticas causantes de esta enfermedad y ya es catalogado entonces como un error innato de la inmunidad. Y en el último, en el décimo grupo, vamos a tener a las fenocopias de IDP o de inmunodeficiencias, que son aquellas enfermedades o inmunodeficiencias que van a tener mutaciones pero somáticas y que no se agrupan en alguno de estos grupos previos.
Es importante saber que desde hace más de 20, 30 años, la Fundación de Jeffrey Model publicó estas señales de alarma para hacer difusión en la población general y en las poblaciones de médicos, tanto de primer contacto como médicos pediatras y algunos especialistas, para poder identificar o poder tener una señal de alarma en algún paciente que pueda presentar algún tipo de error innato de la inmunidad. Y estas señales de alarma van a ser la presencia de 4 infecciones de oído en un año, la presencia de 2 o más sinusitis serias en un año, la presencia o uso de más de 2 meses de antibióticos y con poco efecto o con poca respuesta a este tratamiento, la presencia de 2 o más neumonías en un año, la falla de medro o falla para crecer en el paciente, la presencia de abscesos recurrentes tanto en piel u órganos, la presencia de una candidiasis oral persistente o infecciones fúngicas en la piel, la necesidad de ya utilizar antibióticos intravenosos para aclarar o tratar este tipo de infecciones, siempre y cuando utilicemos de manera adecuada este tipo de antibióticos, la presencia de 2 o más infecciones en sitios profundos, incluidos la septicemia, y la otra señal de alarma que es muy importante, por último, pero no menos importante, que es la historia familiar de alguna inmunodeficiencia primaria diagnosticada o la presencia de algún error innato de la inmunidad ya diagnosticada en ese paciente. Sin embargo, tenemos que hasta el momento, tanto por todos los medios de difusión que hemos dado y que se den el brindar estas señales de alarma, sabemos que son útiles, pero no son suficientes. Este estudio un poquito viejito del 2013, ¿cuántos criterios para poder sospechar o poder tener una fuerte asociación a una inmunodeficiencia primaria o un error innato de la inmunidad? Pues este estudio mencionaba que si el paciente tenía un criterio de estas señales de alarma, podía tener una sensibilidad del 100% con una especificidad del 26%. Aquellos que cumplían 2 criterios de estas 10 señales de alarma podían presentar una sensibilidad del 94% y una especificidad del 64%, y aquellos que cumplían 3 criterios de estas 10 señales de alarma podemos tener una sensibilidad del 77% y una especificidad del 86%. Sin embargo, lo importante que nos tenemos que llevar de esta plática es que sí existen estas 10 señales de alarma, sí tenemos que tenerlas muy en cuenta, pero no son suficientes. ¿Por qué no son suficientes? Porque nosotros en la práctica clínica, como pediatras, como inmunólogos o como cualquier otro subespecialista pediátrico, tenemos una herramienta muy fuerte y es la historia familiar. La historia familiar detallada es algo que nos puede brindar muchas anotaciones y muchos elementos para entonces tener una sospecha alta de que ese paciente necesita un abordaje específico para descartar un error innato de la inmunidad. Entonces, principalmente hay que preguntar si los padres y los hermanos son sanos, si hay antecedentes de atopia familiar, si hay una historia ya de un diagnóstico de un error innato de la inmunidad, y preguntar si este paciente nos comenta que ha tenido una historia de una enfermedad por inmunodeficiencia primaria o una historia de un familiar con alguna presencia de falla o muerte temprana o algunas infecciones recurrentes, importante preguntar también o asociar el patrón de herencia, porque ya sabemos que muchas de ellas pueden ser inclusive ligadas a X, pero la gran mayoría pueden tener una herencia autosómica recesiva. Algo que podemos preguntar y que también tiene un gran peso en cuanto a la sospecha de un error innato de la inmunidad es la presencia de consanguinidad y o endogamia. Eso es algo que podemos también utilizar en nuestra historia clínica detallada del paciente, porque también es algo que tiene un gran peso, recordando que estas enfermedades pues tienen un carácter genético y hereditario. Y la presencia de muertes tempranas, no simplemente que el paciente probablemente no nos vaya a decir concisamente, sí, mi hermano o mi tío
falleció del diagnóstico tal, pero sí nos puede decir, yo tuve una pérdida previa de un niño a los primeros 6 meses de vida por una infección, no me dijeron qué tenía, pero falleció. Entonces, la historia de muertes tempranas en la familia tiene también un gran peso para nosotros hacernos sospechar de estos errores innatos de la inmunidad. ¿Qué otra cosa podemos ahondar en la historia clínica del paciente? La gravedad de las infecciones que ha presentado este paciente. La duración de estas infecciones, son infecciones que ha llevado más de 2 meses de antibiótico y no mejora, un paciente que requiere una hospitalización por una simple gastroenteritis por más de 10 o 14 días, la presencia de la recurrencia de estas infecciones, o sea, ya un paciente que te dice ha necesitado diagnóstico de otitis media recurrente y ya ha necesitado tubos de ventilación por lo menos unas 3 ocasiones porque no mejoran las otitis de ese paciente. Son datos clínicos que nos tienen que hacer pensar a nosotros en que puede haber un error innato de la inmunidad. Complicaciones inusuales en este tipo de pacientes, pacientes que a veces nada más tienen un episodio de neumonía y cuando le hacemos una radiografía de control encontramos unas bronquiectasias, por ejemplo. Eso también nos tiene que llamar la atención, o aquellos pacientes que es su primera neumonía y que se complican con un absceso pulmonar. Aquellos pacientes que tienen un patrón de infección diferente o que el sitio de la infección es diferente o fuera de lo usual, eso también nos tiene que llamar la atención. La implicación o gérmenes implicados que pueden estar presentes en este tipo de infecciones. Generalmente a lo mejor podemos tener pacientes que tienen gérmenes no usuales en ese tipo de infección, una neumonía por Burkholderia cepacia, por ejemplo, o una neumonía por gérmenes oportunistas como Pneumocystis jirovecii, nos tiene que también llamar la atención. Los gérmenes que están asociados a ese tipo de infecciones también o de enfermedades, presencia de enfermedades en conjunto, o sea, un paciente tiene tanto infecciones virales, pero también tiene infecciones por bacterias y también tiene infecciones por hongos. Esas cosas o ese conjunto de presentaciones de enfermedades diferentes son datos de alarma que también vamos a ahondar en la historia clínica y que nos tienen que hacer un llamado de atención. La respuesta que tiene este paciente al tratamiento que nosotros hemos establecido o que ha establecido el pediatra de primer contacto, si ha necesitado ya más de un curso de antibióticos y si este curso de antibióticos es bien indicado y si ya ha necesitado que este curso de antibióticos ya sea de manera aplicada de manera intravenosa para realmente aclarar o resolver todo ese proceso infeccioso también, eso es algo que nos tiene que prender focos de alarma. Aquí les quiero traer un artículo un poquito también ya viejito del Pediatrics que nos menciona el peso que tiene las herramientas que podemos tener en la historia clínica en cuanto a la sospecha de errores innatos de la inmunidad y asociándolo con estos 10 signos de alarma. De estos 10 signos de alarma, ellos dicen que la historia familiar positiva, tanto de una enfermedad o error innato de la inmunidad o de una muerte temprana, es 18 veces más riesgo o de tener una inmunodeficiencia primaria. El uso de más de 2 meses de antibióticos orales para realmente aclarar la enfermedad y con poco o mínimo efecto también tiene un gran peso. Y la falla de Medro es otra cosa que mencionan que también tiene un gran peso en cuanto a la sospecha de todos estos 10 signos de alarma para pensar en un error innato de la inmunidad. Este otro artículo también me gustó mucho y esta imagen, este algoritmo, ellos plantean que aparte de estas 3 cosas, o sea, historia familiar, la falla de Medro, el uso de antibióticos orales, podemos tener estas otras características o señales de alarma, de las 10 señales de alarma,
de acuerdo a la edad del paciente. Y aquí ellos nos plantean en este algoritmo que en un paciente menor de 3 meses, estas 3 cosas presentes, o sea, ya un hermano fallecido por una infección, ya ¿cómo se llama? Diagnosticada o documentada, o fallecido sin saber por qué, la presencia de consanguinidad o la presencia de una historia familiar de un diagnóstico de una inmunodeficiencia primaria tiene un gran peso. Entonces, en este paciente menor de 3 meses, que tiene estas 3 características y que puede o no tener infecciones recurrentes, necesidad de uso de antibióticos intravenosos, falla de medro, abscesos en órganos o piel, la recomendación entonces es ya iniciar un abordaje con un conteo diferencial de biometría hemática completa, aplicar una evaluación de inmunoglobulinas séricas y subpoblaciones linfocitarias. Si es un paciente menor de 3 meses que tiene estas 3 cosas y yo sospecho altamente de una inmunodeficiencia primaria, por lo menos poder retrasar la administración de vacunas de virus vivos hasta que se haya hecho una evaluación inmunológica completa y ameritan una referencia para evaluación por un especialista en inmunología. ¿Y qué hacemos en pacientes mayores de 3 meses? Aquí en mayores de 3 meses ellos nos plantean otro abordaje y es la presencia entonces en niños mayores de 3 meses de infecciones recurrentes con mayores o menores complicaciones, la necesidad de uso de antibióticos intravenosos para aclarar las infecciones, la falla de medro y el absceso en órganos o sistemas, y que puede o no haber historia de consanguinidad, historia de muerte en la familia o historia de un diagnóstico de error innato de la inmunidad, también entonces recomiendan iniciar el abordaje con una biometría hemática completa, aplicación de inmunoglobulinas séricas y evaluar si se puede retrasar o no el uso de vacunas con virus vivos. Aquí les quiero mostrar un poquito en cuanto a la presentación de enfermedades de errores innatos de la inmunidad, cuáles pueden ser los signos o presentaciones principalmente de manifestaciones sinopulmonares que podemos encontrar. Y en este estudio podemos ver que 80 pacientes presentaron neumonía, 59 de ellos presentaron otitis media, 28 pacientes de ellos presentaron bronquiectasias, pero también vemos que 22 de estos pacientes con diagnóstico de un error innato de la inmunidad también presentaban asma. Entonces, eso es para que tengamos claro que volvemos a las primeras diapositivas en los cuales estas enfermedades tienen un espectro amplio y pueden tener diferentes fenotipos. O sea, no nos debemos de quedar solamente con el fenotipo de infecciones recurrentes, sino también un paciente que tiene una atopia o una enfermedad alérgica que no responde bien al tratamiento o inclusive otros tipos de manifestaciones de alteración en el sistema inmunológico, llámese autoinmunidad, llámese autoinflamación, llámese malignidades también. Entonces, estas enfermedades tienen un amplio espectro. Otros signos de alarma que podemos encontrar en una historia clínica detallada en esta herramienta que tenemos todos a la mano van a ser la presencia de una enfermedad autoinmune de etiología desconocida, las infecciones por gérmenes oportunistas, las complicaciones con vacunas de organismos vivos atenuados, aquellos pacientes que sabemos que las primeras semanas de vida, bueno, ahorita con el retraso de la inmunización, ya hay pacientes ya de mayores de 6 meses con la aplicación de la vacuna BCG, pero son esos pacientes que como en nuestros países está indicado la aplicación de esta vacuna, pueden hacer una complicación a la aplicación de esta vacuna de organismos vivos atenuados. La presencia de micobacteriosis atípica o sistémica, aquellos pacientes que tienen una dermatitis persistente, y aquí les muestro una foto de un paciente con un probable síndrome de Omen, aquellos pacientitos menores de 6 meses
que vemos que tienen un eczema o un diagnóstico de una dermatitis atópica que no mejora, que es recurrente y que tiene asociado otras características, también nos tiene que hacer pensar que este paciente probablemente no se trate de una simple dermatitis atópica, sino de otra enfermedad. En el caso de los pacientes con una inmunodeficiencia combinada grave o síndrome de Omenn que pertenece a las inmunodeficiencias combinadas graves, son esos pacientes que pues hacen este eczema, pero generalmente es por un injerto de linfocitos maternos, linfocitos T maternos en la piel del paciente, y el paciente hace este tipo de reacción. Entonces, realmente no es una dermatitis atópica común y corriente, no es un eczema común y corriente, y amerita que hagamos una evaluación un poquito más profunda. El retraso en la caída del cordón umbilical, o sea, tener una onfalorexis tardía, también nos tiene que hacer pensar en que ese paciente puede tener una alteración de los fagocitos, ¿no? Específicamente hablamos del síndrome de adhesión leucocitaria, en la cual los pacientes pueden tener la presencia de neutrófilos muy elevados, sin embargo, como tienen una alteración en las adhesinas que se encargan de que ese neutrófilo vaya y camine hacia el sitio de infección o de cicatrización, pues no las tienen, y se acumulan esos neutrófilos, tienen leucocitosis principalmente a expensas de neutrófilos, y pueden tener abscesos, onfalitis y retrasos en la caída del cordón. Se forman unos abscesos de pared abdominal horribles en este tipo de pacientes. Entonces, es también importante preguntar si tuvo una onfalorexis oportuna. Normalmente se considera una onfalorexis oportuna entre los primeros 7 días, máximo hasta los 15, 20 días. Si ya tenemos un paciente que tiene una caída del cordón más allá de las 3 semanas, 4 semanas, es algo que podemos considerar como un dato de alarma. Vamos a hablar un poquito sobre las inmunodeficiencias que más vamos a encontrar en la consulta y que podemos identificar, o estos errores innatos de la inmunidad. Y como ya les había mencionado previamente, los defectos de anticuerpos o las alteraciones en la inmunidad humoral, predominantemente de anticuerpos, constituyen más del 50% de este total de enfermedades o entidades. Entonces, como constituyen más del 50, 60, hasta 70%, podemos poderlas identificar de una manera oportuna con una simple biometría hemática y una medición de inmunoglobulinas séricas. Vamos a hablar específicamente un poquito sobre la gamma-globulinemia y teniendo en cuenta que la gamma-globulinemia de Bruton, la que es ligada al cromosoma X, es causada por una mutación en la Bruton tirosinquinasa. Es una quinasa que se encarga de estar presente en la célula plasmática, y que cuando esta célula plasmática debe de convertirse en un linfocito B productor de inmunoglobulinas, pues ese paso en la maduración está truncado y es un linfocito B que va a estar en cantidad disminuida y aparte no va a producir inmunoglobulinas séricas o anticuerpos. También podemos tener agamasglobulинemias autosómicas recesivas, ya no serían llamadas agamasglobulинemias de Bruton, pero podemos tener autosómicas recesivas por una mutación en la producción de las cadenas ligeras de las inmunoglobulinas. Y estos pacientes se presentan como generalmente sanos en el periodo neonatal, y sus síntomas van a empezar después de los primeros 6 meses de vida, recordando que todos estamos protegidos con los anticuerpos que nos brinda la madre los primeros 6 meses de vida, y entonces en este tipo de pacientes, cuando ya les toca producir sus propios anticuerpos después de los 6 meses de edad, entonces empiezan las infecciones recurrentes. ¿Qué tipo de infecciones vamos a tener en estos pacientes? Pueden ser las infecciones respiratorias y gastrointestinales características de la infancia, llámese otitis, sinusitis, pueden tener amebiasis, principalmente por Giardia, pueden tener infecciones gastrointestinales por rotavirus, adenovirus, como cualquier otro niño con un sistema inmune íntegramente normal dentro del esperado. Son infecciones generalmente no preocupantes, o sea, no son infecciones que lo llevan a una hospitalización o que a lo mejor necesito dar antibióticos intravenosos, pero lo puedo tratar
pero me llama la atención que cada mes o cada 2 meses tengo que dar antibióticos porque sí he documentado este tipo de infecciones. Y podemos encontrar gérmenes clásicos, por ejemplo, los gérmenes clásicos de otitis, como Moraxella, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae. Sin embargo, algo que vamos a encontrar en este tipo de pacientes es obviamente la ausencia de amígdalas o ausencia de tejido linfoide en un examen físico completo. Vamos a encontrar disminución de peso y talla, y si hacemos el abordaje de laboratorios, vamos a encontrar entonces la presencia de disminución en las inmunoglobulinas séricas, en todas. Inmunoglobulina A, inmunoglobulina G, inmunoglobulina E. Y si hacemos una medición de subpoblaciones de linfocitos, principalmente la medición de linfocitos B, el cual el marcador es el CD19, vamos a encontrar que estos pacientes tienen menos de 2% de linfocitos B en una subpoblación linfocitaria. Recordando que pues el sitio en donde se tienen que formar estas células plasmáticas para entonces madurar, convertirse en linfocitos B productores de anticuerpos van a ser las amígdalas, los ganglios linfáticos y las placas de Peyer. Entonces, estos órganos linfáticos van a estar disminuidos o ausentes. Otro de los errores innatos de la inmunidad que más podemos detectar en nuestra consulta o en nuestra práctica diaria pediátrica es la deficiencia selectiva de IgA, y se dice que es el error innato de la inmunidad más común, ¿no? Hay una incidencia de más o menos 1 en cada 700 pacientes, entonces es supuestamente la más comúnmente diagnosticada. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico de una deficiencia selectiva de IgA? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un paciente, para hacer un diagnóstico de una deficiencia selectiva de inmunoglobulina A, es que tiene que cumplir el criterio de mayor de 4 años de edad. Todo paciente que antes de los 4 años de edad tenga disminución de niveles de IgA y o disminución de otros niveles de inmunoglobulinas, ¿sí?, pero no debajo de los rangos específicos para ser ausentes, pero sí disminución de los niveles, podemos clasificarlo como una hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia, y ese paciente hay que darle seguimiento hasta los 2, 3 años de edad. Pero en un niño que tiene infecciones recurrentes, que puede tener alergia o enfermedades alérgicas diagnosticadas, que puede tener alguna autoinmunidad, generalmente podemos asociarlo con enfermedad celíaca, que tiene más de 4 años de edad y que yo le hago unos niveles de inmunoglobulinas séricas y que encuentro que los niveles de IgA están por debajo de 7 miligramos por kilolitro o 0.07 gramos por litro, ese es el diagnóstico de una deficiencia selectiva de IgA. No hay deficiencias selectivas de IgA parciales o completas, no lo hay. O está disminuido por debajo de 7 miligramos por decilitro y que cumple el criterio de más de 4 años de edad, o si está bajo para los niveles que le corresponden a ese paciente en la edad, pero que no está por debajo de 7 miligramos por decilitro, podemos considerar que ese paciente puede tener una hipogamaglobulinemia transitoria y debemos darle de seguimiento en el tiempo con niveles séricos de inmunoglobulinas hasta evaluar cuándo pueden ir subiendo. La mayoría de estos pacientes con deficiencias selectivas de IgA son asintomáticos y los diagnosticamos entonces en banco de sangre, porque estos pacientes, como tienen la presencia de autoinmunidad, ellos presentan autoanticuerpos contra la inmunoglobulina A, y al recibir un paquete globular o un paquete de plasma que haya pasado allí anticuerpos, van a hacer algún tipo de reacción. Entonces, es importante saber que ese paciente se puede mantener asintomático hasta el momento que recibe una transfusión. Otra de las inmunodeficiencias asociadas a anticuerpos que les quiero traer aquí en esta plática y que es importante para nosotros porque es algo que cada vez vemos más en la consulta, es la deficiencia específica de anticuerpos y se describe por sus siglas en inglés como SAT.
¿Cómo se define la deficiencia específica de anticuerpos? Es la inhabilidad que tiene el sistema inmune de montar una respuesta de anticuerpos frente a antígenos polisacáridos capsulares, principalmente de Streptococcus pneumoniae, en presencia de niveles de inmunoglobulinas séricas normales y con una respuesta normal también de estos anticuerpos frente a antígenos proteicos. Ahorita les voy a explicar un poquito más cómo evaluamos esa función. Y es un diagnóstico que vamos a hacer exclusivamente en pacientes mayores de 2 años de edad. Principalmente, como les dije, pacientes antes de los 2 años de edad que tengan una pobre respuesta de montaje de anticuerpos frente a estos antígenos, todavía puede ser considerado algo transitorio. Estos pacientes se presentan con infecciones de vías aéreas, tanto superiores como inferiores, de manera recurrente. Son pacientes que tienen infecciones sinopulmonares principalmente, y también hay una coexistencia de enfermedades alérgicas en estos pacientes. Pacientes con dermatitis atópica, con rinitis alérgica que no mejora el tratamiento, inclusive con una inmunoterapia alérgeno específica, o pacientes asmáticos y que tienen complicaciones por infecciones del asma, ¿no? Hay exacerbaciones frecuentes y pueden llegar a tener infecciones o sobreinfecciones. Entonces, estos pacientitos que ya tienen estos criterios mayores de 2 años de edad, que siguen teniendo las infecciones, que yo le hice unas inmunoglobulinas séricas y todavía quedan allí normales, debo de tener el foco de que puede tener una deficiencia específica de anticuerpos. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico? Siempre que hacemos una evaluación de un sistema inmunológico para ver cualquier tipo de error innato de la inmunidad, tenemos que tener en cuenta que hay que evaluar tanto el número de las células o de las inmunoglobulinas en este caso, y evaluar la función también. En los pacientes con deficiencia específica de anticuerpos, evalúo el número de inmunoglobulinas séricas y me voy a encontrar con concentraciones normales, inclusive subclases de inmunoglobulina G normales. Entonces puedo descartar también una deficiencia de subclase. Sin embargo, cuando voy a evaluar la función, ok, es un paciente que se sigue enfermando, es un paciente que ya le hice niveles de inmunoglobulinas y están normales, pero se sigue enfermando, tengo que evaluar si esas inmunoglobulinas que tiene el paciente están funcionando, ¿sí? Y para evaluar la función, nosotros tenemos una prueba y es evaluar la respuesta de montar anticuerpos frente a antígenos polisacáridos de la vacuna 23 valente de neumococo, o los 23 serotipos que contiene la vacuna de neumococo 23 valente. Estos pacientes con deficiencia específica de anticuerpos, evalúo otra forma del montaje de anticuerpos y la respuesta a antígenos proteicos es normales, es decir, si yo le mido los niveles de anticuerpos frente a toxoides de difteria, de tétano, de bordetela, esos pacientes pueden tener una respuesta normal a esas vacunas o esos antígenos a los cuales se expuso, pero específicamente para neumococos no. Entonces, eso es uno de los criterios para nosotros hacernos sospechar o hacer el diagnóstico de una deficiencia específica de anticuerpos. Y como les mencioné, les adelanté, pacientes que hayan recibido vacunas conjugadas de neumococos, en este caso la 13 valente, con presencia de inmunoglobulinas séricas normales y anticuerpos contra esta vacuna conjugada, tampoco descarta el diagnóstico de una deficiencia específica de anticuerpos. Si bien nos vamos a la definición es la inhabilidad de montar la respuesta de anticuerpos frente a los antígenos polisacáridos de neumococo de 23 serotipos. O sea que estos pacientes, habiendo recibido la vacuna de neumococo conjugada, puede tener respuesta a esos antígenos de la vacuna y aún así tener una deficiencia específica de anticuerpos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Aquí les traje algo un poquito más gráfico para que podamos demostrar un poquito más el proceso del diagnóstico de una deficiencia específica de anticuerpos.
Si tenemos el paciente que ya le hicimos niveles de inmunoglobulina séricas y están normales, ahora yo voy a evaluar esa función, o sea, que esos anticuerpos, principalmente los anticuerpos inmunoglobulina G, respondan al antígeno al cual yo le estoy presentando al paciente. Y para eso entonces vamos a utilizar los serotipos de neumococos que están en la vacuna 23 valente o de 23 serotipos. Yo le voy a medir a un paciente una respuesta basal a esos 23 serotipos. Niveles séricos de anticuerpos IgG contra esos 23 serotipos. Y los voy a documentar. En un paciente con un sistema inmunológico normal o que no tenga una deficiencia de anticuerpos, lo esperado es que si yo hago un nivel basal de los 23 serotipos, me puedo encontrar con que de esos 23 serotipos puedo encontrar los 11 que tenían y que comparten con la vacuna conjugada y que estén bajos o que estén presentes. Le aplico la vacuna de 23 serotipos contra estreptococos y en un sistema inmunológico normal yo espero que luego de 4 a 6 semanas de haberse expuesto a esa vacuna, ese sistema inmunológico monte una respuesta y haga la presencia o la formación de anticuerpos inmunoglobulina G contra esos 23 serotipos a los cuales yo lo expuse. Sin embargo, tengo que tener algunos criterios para demostrar que esa respuesta montada después de la vacunación es efectiva. ¿Y cuáles son esos criterios? Por lo menos tener títulos protectores de cuantificación de inmunoglobulina G contra cada uno de los serotipos por arriba de 1.3 microgramos por mililitro o 4 veces más el nivel que yo tenía con respecto al nivel basal. Eso es un paciente que responde, que tiene sus inmunoglobulinas que ya sé que están normales, pero que aparte están funcionando esas inmunoglobulinas. Esa es la respuesta normal. Aquí tenemos en esta gráfica los serotipos que tiene la vacuna de 23 serotipos de polisacáridos contra Streptococcus pneumoniae y aquí están los que comparten con la vacuna conjugada más los otros 10 serotipos agregados en esta nueva vacuna. Y cada uno de estos vamos a hacerle una medición de inmunoglobulina G específica para cada uno de estos serotipos y ver si esos niveles están elevados o por lo menos crecen o aumentan 4 veces más que su nivel basal previo a la vacunación. El diagnóstico, ¿cómo se hace o cómo vamos a decir que ese paciente tiene una deficiencia específica de anticuerpos? Pues después de la inmunización, en pacientes, como el diagnóstico es en mayores de 2 años de edad, en pacientes entre 2 a 5 años de edad, una deficiencia severa es que no tenga ninguna cantidad o ningún título protector para ninguno de los serotipos, o que responda a menos del 50% de esos 23 serotipos que se le fueron medidos. Y aquellos pacientes mayores de 5 años de edad, 6 años o más, una deficiencia específica de anticuerpos grave o severa es aquella igual que no tenga ningún nivel protector de inmunoglobulina G contra esos serotipos o que responda menos del 70% de los 23. O sea, hacemos una regla de 3. Vemos los 23 serotipos que le medimos al paciente, vemos cuántos marcó por arriba de 1.3 o 4 veces más que el nivel con respecto al nivel basal y vemos si responde a más del 50% o a más del 70% dependiendo de la edad del paciente. Y aquí en este artículo último de deficiencia específica de anticuerpos publicada por el doctor Sorensen, que es el experto en este error innato de la inmunidad y en esta enfermedad, él plantea que hay otro fenotipo, no aquel que tiene un espectro grave o moderado, sino que aquellos que tienen un fenotipo de memoria. Y ese fenotipo de memoria son aquellos pacientes que puede tener menos de 2 años o más de 5 años o más de 5 años de edad,
Sin embargo, son esos pacientes que yo los vi en consulta, es un paciente que tiene infecciones recurrentes, es un paciente que tiene signos de alarma que me llaman la atención, principalmente por infecciones sinopulmonares. Es un paciente que yo le hice niveles de inmunoglobulinas séricas y están normales. Entonces yo decidí abordar por una deficiencia específica de anticuerpos. Hice la medición basal, apliqué mi vacuna, hice la medición post-vacuna y están normales, pero que después de 6 meses esos anticuerpos post-vacuna se pierden y empiezan a decaer. Y nuevamente el paciente empieza a los 6 meses o 12 meses post-vacuna con infecciones recurrentes, infecciones sinopulmonares recurrentes, complicaciones de sus enfermedades alérgicas de manera frecuente. Entonces son esos pacientes que montaron una respuesta, pero que no es una respuesta persistente. O sea, un paciente para hacer el diagnóstico completo debe de mantener esos títulos elevados, inclusive mantenerlos después de 6 meses a 12 meses de edad. No lo puedo soltar así por así, no lo puedo dejar ir, no puedo quitar el dedo del renglón. Y más si es un paciente que se sigue enfermando y que se sigue infectando. Entonces, este es un nuevo fenotipo. Hay pacientes que pierden ese fenotipo y después de los 6 meses ya había ganado 10 de 10 en su resultado de laboratorio porque habían elevado los anticuerpos, pero después de los 6 meses vuelven a caer esos títulos. Otro de los errores innatos de la inmunidad, hablando de las combinadas, vamos a hablar sobre la inmunodeficiencia combinada grave, un poquito es la más diagnosticada también. Podemos encontrarla o diagnosticarla en primeros 6 meses de vida. Son estos pacientes que van a manifestarse con una falla de medro, la presencia de infecciones por oportunistas, pueden tener neumonías por neumocistis, infecciones recurrentes por Candida albicans, son pacientes que tienen diarrea crónica y encontramos giardiasis, rotavirus, adenovirus, infecciones bacterianas también de múltiples focos. Estas infecciones pueden ser persistentes a pesar de ya tener un tratamiento antibiótico o antifúngico adecuado. Y dentro de las inmunodeficiencias combinadas graves, como les había mencionado, vamos a encontrar el síndrome de Omen. Es el paciente que tiene una eritrodermia con una hepatoesplenomegalia y que tiene linfopenia y infecciones recurrentes. Sin embargo, ¿qué tengo que yo encontrar o buscar en estos pacientes chiquititos, menores de 6 meses? Pueden ser recién nacidos, pueden tener 1 mes, 2 meses de edad y que tienen infecciones recurrentes. Hacer una biometría hemática en donde voy a encontrar linfopenia, voy a encontrar disminución de las inmunoglobulinas séricas y entonces en ese paciente amerita hacer un estudio de las subpoblaciones linfocitarias para nosotros poder tipificar el tipo de inmunodeficiencia combinada que es. Aquellos que tienen linfocitos T y que tienen linfocitos B, pero que no tienen células NK, o aquellos que tienen no tienen linfocitos T, no tienen linfocitos B y no tienen células NK, dependiendo de la tipificación que hagamos por la identificación de la subpoblación linfocitaria, entonces podemos tener una sospecha del gen implicado o de la mutación implicada en este tipo de pacientes. Y es algo que podemos diagnosticar en un paciente que ya vemos que se nos está enfermando fuera de lo normal esos primeros 6 meses de vida o primeros 3 meses de vida y que presentamos una linfopenia o disminución de inmunoglobulinas séricas. Entonces, resumiendo, el abordaje de un error innato de la inmunidad hay que tener en cuenta, recordemos siempre, el número y la función. El número y la función, en todas, en la mayoría. 5 dedos del abordaje diagnóstico, número celular con biometrías hemáticas completas, subpoblaciones linfocitarias. Función de estas células, evaluar la función de estas células, evaluamos el estallido respiratorio, por ejemplo, para ver los pacientes con alteraciones en los fagocitos, o las inmunoestimulaciones de hipersensibilidad retardada in vivo.
En cuanto a número, en pacientes que tienen deficiencias predominantes de anticuerpos, entonces vamos a ver el número de esos anticuerpos, o sea, una medición de inmunoglobulinas séricas, inclusive subclases de inmunoglobulina G, y evaluamos la función entonces de esas inmunoglobulinas con la presencia de montaje de títulos anticuerpos frente a antígenos específicos, como les expliqué previamente. Y evaluamos también el sistema de complemento. Hay muchas enfermedades de este tipo, o errores innatos de la inmunidad, que pueden estar asociados a autoinmunidad y a consumo de complemento, o también pertenecer a estos errores con deficiencias del complemento, y es por eso que hacer unos niveles de C3, C4, CH50 o AH50 también son importantes y forman parte de ese abordaje inmunológico que hacemos. Aquí les voy a traer unos casos clínicos que me llegaron a la consulta. Creo que es un poquito más didáctico, presentando un poquito también la experiencia que hemos tenido, los pacientes que hemos visto. Este paciente me llegó antes de la pandemia, inicios del año 2020. Es un masculino de 4 años de edad y 11 meses. Tiene una madre de 33 años de edad con rinitis alérgica, una hermana de 7 años con rinitis alérgica. La mamá menciona que por la rama materna todos son asmáticos. Tiene una tía materna con lupus eritematoso sistémico, ella emplea el primer dato de alarma. Y ellos niegan consanguinidad, endogamia y tampoco muertes tempranas en la familia. Son originarios de aquí de Tuxtla Gutiérrez, viven originarios y residen aquí en Tuxtla Gutiérrez, entonces no hay endogamia. En cuanto a los antecedentes prenatales, este pacientito es el producto de la gestación, que nace por vía cesárea a las 39 semanas de gestación, con un peso de 3.400 gramos, una talla de 51 centímetros. Refiere la mamá que egresó del hospital el binomio sano, no hospitalizaciones. La onfalorexis fue a los 7 días. Él recibió leche materna exclusiva por 6 meses y la introducción a la alimentación complementaria fue a los 6 meses de edad. Y no tuvo complicaciones en las aplicaciones de vacunas, su esquema de vacunación estaba completo y no había tenido complicaciones en la aplicación de vacunas. Esos son los primeros puntos que vamos preguntando específicamente en nuestra historia clínica de un paciente que nos llega por sospecha de un error innato de la inmunidad. En la evolución del paciente, el paciente menciona que él había sido sano. Sin embargo, a los 3 años de edad presentó un episodio de neumonía y un episodio de salmonelosis. Y en esos 2 episodios, las cifras febriles fueron tan altas que en ambas presentó una convulsión febril y en ambas ameritó una hospitalización. A los 4 años de edad, en el periodo de septiembre y noviembre del 2019, el paciente empieza con infecciones recurrentes, caracterizadas por síntomas nasales persistentes. El paciente refería a rinorrea persistente, congestión nasal, cada vez que iba con su pediatra le diagnosticaban alguna rinofaringitis o una faringoamilitis, aparentemente eran virales. Sin embargo, en diciembre de ese año, el paciente presenta un episodio de una segunda neumonía que también lo llevó a hospitalización. No nos describen en la historia clínica o en la referencia del paciente si se aisló algún germen en específico, solo que sí había presentado con diagnóstico de 2 neumonías. Y este paciente pues busca la evaluación de un especialista, va con un especialista en alergología. El especialista en alergología, pues por los antecedentes familiares, los antecedentes personales de la hermana con rinitis, los antecedentes familiares de asma, el cuadro de infecciones que ha estado teniendo, pues piensa que puede ser una enfermedad alérgica que esté llevando complicaciones como estas, y le hace unas pruebas cutáneas y estas resultan positivas. El paciente presenta una sensibilización a cucaracha y ácaros del polvo. Sin embargo, el paciente llega con su pediatra, el pediatra le manifiesta está mucho mejor, ya la neumonía pues, se curó, ha pasado ya varios meses de la neumonía, no ha tenido otras complicaciones. Sin embargo, el pediatra que la ve, bueno, la pediatra que lo ve, le queda este foquito de estas infecciones y me dice, sí, pero me preocupa
que ya ha tenido muchas infecciones respiratorias este último año. Entonces decide referirlo a mi consulta para una evaluación por inmunología. ¿Cuándo consideramos normal las infecciones de repetición? Y esto es algo que como pediatras vemos en la consulta del pan de cada día, todos los días, tanto como pediatrías como subespecialistas también. Y podemos definir que infecciones de repetición pueden estar dentro de un rango normal en niños que no tienen factores de riesgo, hasta unos 7 episodios en el primer año, 8 episodios entre los 2 a 4 años de vida, 6 episodios de infecciones entre los 5 y 9 años de edad, y hasta 5 infecciones entre los 10 hasta 19 años, o sea, en la adolescencia. Eso puede ser considerado todavía normal. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo y todo lo que está llevándose alrededor de ese paciente. Y los factores de riesgo más comunes para presentar infecciones de repetición va a ser la asistencia a estancias infantiles, el hacinamiento en casa, la convivencia con un hermano mayor, que es un hermanito que a lo mejor ya acude a la escuela y que está trayendo más infecciones a la casa, la exposición a tabaquismo en el hogar, la ausencia o el no haber recibido leche materna y la presencia o ser del sexo masculino. Esos son factores de riesgo que nos pueden llevar a que ese paciente también esté teniendo infecciones de repetición y que todavía se consideren dentro de lo normal. Sin embargo, en este paciente que tiene infecciones de repetición, que puede o no tener factores de riesgo, las causas más frecuentes que vamos a encontrar como presentándose por estas infecciones van a ser la inmadurez inmunológica, un proceso de maduración en el sistema inmune, para no llamarlo inmadurez, sino un proceso de maduración, la presencia de atopia o de alguna enfermedad alérgica concomitante, el reflujo gastroesofágico también es algo que podemos tener como una causa de estas infecciones recurrentes. Sin embargo, recuerden que todos estos pacientes ameritan buscar en la historia clínica algunas de estas señales de alarma que ya vinimos mencionando al inicio de esta plática, porque pueden haber patologías potencialmente graves subyacentes, como por ejemplo los errores innatos de la inmunidad, y por eso contamos con la evaluación de los 5 puntos del sistema inmune, evaluando la función y el número celular o de inmunoglobulinas. Volviendo a nuestro caso clínico de nuestro pacientito, con ya un episodio de neumonía a los 3 años y otro segundo a los 4 años de edad, llega a nuestra consulta y nosotros hacemos pues, el abordaje inmunológico. Este paciente le hacemos unos niveles de inmunoglobulinas séricas y estaban normales para su edad. Inclusive le hicimos subclases y estaban también normales para la edad. Complemento C3 y C4 normal, una biometría hemática sin anemia, no plaquetopenia, no había linfopenia, no había neutropenia. Los eosinófilos inclusive no tenía eosinofilia, tenía 2% de eosinófilos en sangre periférica. Y pues no nos quedamos allí. Decidimos hacer el abordaje por sospecha de una deficiencia específica de anticuerpos. Y en este paciente entonces le hacemos la tipificación o medición de entonces los niveles de anticuerpos de inmunoglobulina G contra Streptococcus pneumoniae de los 23 serotipos, que era lo que le había mencionado. Esto se hace aquí en México, todavía se hace por la técnica de ELISA, que es la técnica recomendada también por la Organización Mundial de la Salud. Y fíjense que de los 23 serotipos, solo 4 de los 11 que tiene ya la vacuna conjugada, que él recibió sus 3 dosis, no tiene respuesta. Tiene respuesta solo 4. El resto no las tiene. O sea, no una respuesta por lo menos más de 1.3 microgramos por mililitros, inclusive en los serotipos ya recibidos de una vacuna conjugada de sus 3 dosis. Entonces, este paciente tiene una alta probabilidad de que tenga una deficiencia específica de anticuerpos, y el doctor Sorensen, que es el experto en SAT, en deficiencia específica de anticuerpos, nos plantea que nosotros tenemos 4 opciones de tratamiento o de manejo de este tipo de pacientes. Uno es brindar un tratamiento agresivo a las infecciones que tiene y a las
comorbilidades o un manejo agresivo e integral a las comorbilidades que tenga. Eso quiere decir que si el paciente tiene un asma y que es de difícil control, o una rinitis alérgica y que es de difícil control, hay que darle un tratamiento adecuado también para controlar esa comorbilidad. La segunda opción de manejo va a ser el uso de antibióticos profilácticos, y en este caso se recomienda el uso de acitromicina, por lo menos unas dosis a la mitad, 5 miligramos por kilo, unas 2-3 veces a la semana, y por un periodo de más o menos 2-3 meses, por el efecto inmunomodulador que puede tener. El tercer punto u opción de manejo es la inmunización con la vacuna de estreptococos de polisacáridos, 23 serotipos. Esa es una opción tanto diagnóstica como terapéutica, porque ya se ha visto que hay pacientes que inclusive ya después de ponerle la vacuna, el paciente mejora y ya no se enferma, está controlado de sus comorbilidades y ya es un paciente que no tiene infecciones de repetición. Entonces, inclusive poniendo esta vacuna es una opción tanto diagnóstica como terapéutica. Y la cuarta opción de manejo es el uso de gamma globulina intravenosa, o sea, en el paciente que tenemos este tipo de entidades y que no ha mejorado con este abordaje, entonces se le da la opción de tratamiento de aplicación de gamma globulina intravenosa de manera mensual. En este paciente, ¿qué hicimos? Pues hicimos la primera parte, obviamente hicimos la medición basal del montaje de anticuerpos, aplicamos la vacuna de 23 serotipos y le indicamos antibiótico profiláctico. Lamentablemente el paciente no llegó posterior a la consulta para la nueva medición post-vacuna. Cabe mencionar que estos estudios son caros, esta medición de estos niveles, por cada cuantificación, tanto previo y post vacunas, está oscilando entre 5,000 y 8,000 pesos cada medición. Entonces, es algo difícil establecer un diagnóstico certero en estos pacientes o documentado, porque no pueden hacer las dos mediciones, es algo costoso. Todavía en México se hace por la técnica de ELISA, como les conté, y esa técnica es la más costosa. Entonces oscila entre 5,000 y 8,000 pesos cada medición. Sin embargo, pues el paciente, ya sea por motivos de pandemia o por motivos económicos, desconozco, se le aplicó la inmunización y yo me quedo tranquila porque sé que ya no debe haber dado problemas, o que por lo menos debe estar controlado por este tiempo que no nos hemos visto. Aquí les voy a traer otro caso clínico. Tenemos una femenina de 11 años de edad, 11 años, 7 meses de edad. Ella niega autoinmunidad, niega consanguinidad, es una hija de una madre de 36 años sana. Sin embargo, ella, desde que te dice la historia clínica, tiene una hermana que falleció a los 3 años de edad por una infección gastrointestinal. La mamá te cuenta, yo tuve una niña previa que falleció. Ella desde los 8 meses de edad, o sea, esa niña que falleció, esa hermanita, desde los 8 meses de edad empezó con diagnóstico de dermatitis atópica, o sea, con un eczema grave, y luego empezó a presentar infecciones recurrentes. A los 3 años y 10 meses llega a tener un primero y único episodio de infección gastrointestinal que la lleva a una sepsis, y la niña fallece. La hermanita era también del sexo femenino y la niña fallece. Un año después, esta mamá se embaraza entonces de nuestra pacientita, que nos llega ahora con 11 años de edad. Ella es producto de la gesta 2, nace por vía cesárea a las 39 semanas, con un peso de 3.500 gramos, talla de 50 centímetros, un Apgar 8,9, egresó binomio sano, refieren una onfalorexis a los 7 días, recibió fórmulas del nacimiento y su alimentación complementaria le inició a los 6 meses. Refiere que tiene incompletas las vacunas porque no ha tenido ninguna dosis de rotavirus por ausencia en el centro de salud, según refiere la madre, pero que sí se le aplicó la vacuna de BCG y no tuvo complicaciones.
Ellas son originarias y residen en Coatzacoalcos, Veracruz. Vienen a vernos aquí a Tuxtla Gutiérrez. Niega exposición de tabaquismo y niega mascotas en el hogar. Esta muñequita llega con una historia de 1 año de edad con lesiones de eczema y es diagnosticada desde el año de edad con dermatitis atópica. Esa fue su primera manifestación, dermatitis atópica. A los 2 años de edad presenta una amebiasis intestinal. Todavía no me llama la atención o podría no llamarme la atención. Pero a los 3 años de edad, esta nena empieza con infecciones de vías aéreas recurrentes y refiere la mamá que tuvo unos 6 episodios de otitis media en el año. 6 episodios, literal, cada 2 meses que iba donde el pediatra le decía que tenía otitis. No fue evaluada por otorrino, no se manejó con tubos de ventilación, no fue evaluada por otorrino, pero sí la mamá menciona este antecedente. 6 otitis medias en el año cuando tenía 3 años de edad. Ella a los 4 años de edad presenta otro episodio de gastroenteritis, que este sí ameritó una hospitalización y la mamá refiere que fue una hospitalización por 10 días y que requirió antibiótico de uso intravenoso. A los 5 años de edad, esta nena, ya las lesiones de dermatitis atópica empiezan a cambiar y ya no se tornan eczematosas ni descamativas, sino que empiezan a aparecer unas lesiones como tipo papulares o verrugas, así lo describe la mamá, o sea, lesiones elevadas en la piel. Esto lo lleva a evaluarse por un dermatólogo y le hacen una biopsia de piel, y en la biopsia de piel se reporta como una granulomatosis eosinofílica. La mamá refiere que a los 6 años de edad presenta otro episodio de amebiasis intestinal que requirió también hospitalización por 10 días y que inclusive requirió una transfusión de paquete globular. Entonces fue una hospitalización con una evolución un poco fuera de lo normal, fuera del rango, un poco torta, podríamos llamarlo así. Y ella menciona que en este periodo, entre los 5 y 6 años de edad, inclusive por la desesperación que tenía y la poca respuesta que tenía el tratamiento ofrecido por sus pediatras y por el dermatólogo que la veía, ella recurrió a la homeopatía, recibió homeopatía, terapia con homeopatía, el homeópata le dio una dieta de eliminación casi todos los alimentos y la tildó de alergia alimentaria casi todo. Y refiere ella que con este tratamiento de homeopatía hubo una cierta mejoría. Sin embargo, a los 10 años de edad, en ese periodo entre 6 a 10 años, refiere la mamá que ella estuvo aparentemente controlada. Tenía sus lesiones de la piel, pero seguían siendo como ella estaba acostumbrada a verlas. Y ahora les voy a traer unas imágenes para que la vean. A los 10 años de edad empieza a tener neumonías tanto en el mes de junio, de agosto y de septiembre del 2019, ahí teniendo 10 años de edad. Esta última episodio de neumonía requirió una hospitalización en el Hospital del Tabasco y allí reportan en la referencia que se aisló una pseudomonas aeruginosa. La paciente cursó un desaturaciones que ameritó oxígeno supplementario y le hacen una tomografía pulmonar y se encuentra un patrón de vidrio esmilado. En el periodo entre enero y abril del 2020 es evaluada por un alergólogo allá en Tabasco, quien inicia manejo con inmunoterapia alérgeno específica, diciendo que la paciente tenía unas pruebas positivas, que era una dermatitis atópica que no mejoraba y que esas infecciones eran debido a también su enfermedad alérgica. Entonces decide iniciarle inmunoterapia alérgeno específica. Sin embargo, esta niña, que pues obviamente algo ocurría con su sistema inmune, al darle inmunoterapia alérgena específica empezó a reaccionar totalmente diferente a lo usual. Empezó a tener reacciones graves con la vacuna, manifestaciones en el sitio de la aplicación de la vacuna y pues se decidió suspender la inmunoterapia alérgeno específica. La mamá busca ayuda entonces con otro dermatólogo, allá también en Tabasco, se mueve en Tabasco porque como allí fue donde la llevaron en la hospitalización por la neumonía. El dermatólogo inicia manejo con metrotexate
y por unos meses sin tener mejoría, y posteriormente entonces decide iniciar manejo con ciclosporina. Ella viene a mi consulta en febrero de este año, finales de febrero, la última semana de febrero. Y la madre nos muestra, aparte de hacer toda esta historia clínica y de todo este abordaje y de ver todo por lo que ha pasado esta niña en estos 11 años de vida, nos muestra unos laboratorios del 2019 que tiene la presencia de una inmunoglobulina séricas normales, pero con una IgE total elevada, 339, no más de 2000, pero 339, pero presenta en su biometría hemática una linfopenia. O sea, desde el 2019 hasta el 2021, esa niña estaba linfopénica, con 810 linfocitos. Y con una eosinofilia importante de 3.348 eosinófilos, 31% de eosinófilos. Las plaquetas estaban normales, la hemoglobina en 11.9, aparente no deficiencia de hierro. Entonces, en esta paciente que me llega a mí, con 11 años de edad, viniendo con este calvario y con estas manifestaciones desde el año de edad, empiezo yo a enlistar mis problemas, que es lo que nosotros debemos hacer cuando empezamos a sospechar. No palomear estas 10 señales de alarma, sino ver al paciente completo con todas estas herramientas que tenemos, que es una simple historia clínica y los antecedentes que venía la paciente, porque ella no le hice yo los laboratorios, estos laboratorios ya venían del 2019. ¿Y cuáles son los problemas que tenemos con esta nena? Lesiones eczematosas de difícil control, y ahorita les voy a mostrar la imagen en cuando la vimos, probablemente con una sobreinfección de tipo viral, ya sea por molusco o por herpes zóster, la presencia de neumonías recurrentes, de otitis medias recurrentes, de amebiasis intestinal recurrente, de eosinofilia importante, linfopenia importante y con una inmunoglobulina E elevada. Entonces, así abordo a esta pacientita enlistando todos los problemas que me está presentando. Esta paciente, estas son las imágenes de nuestra nena. Aquí podemos ver que no es una lesión o una dermatitis atópica normal o de una evolución normal. Y créanlo, la mamá refiere que desde los 6 años hasta los 10 años, cuando empezaron a tornarse las lesiones así papulares o la aparición de estas papulitas tipo verrugas, la paciente ha estado así, desde los 6 años hasta los 11 años de edad que la vimos. Aquí vemos su carita, es una niña que estaba muy triste, nos dice desesperadamente, ayúdeme doctora, yo no puedo dormir, no aguanto la comezón, no puedo dormir. O sea, tenía una calidad de vida pésima. Este paciente, como es un paciente que viene de fuera, inmediatamente el abordaje necesario era obviamente hacer unas subpoblaciones linfocitarias, ya estábamos pensando inclusive en algunas mutaciones genéticas y hacer un panel de secuenciación. Sin embargo, estos estudios son costosos. Decidimos inmediatamente referirla al Instituto Nacional de Pediatría, en donde afortunadamente la vimos un viernes y ella el miércoles ya estaban esperándola ya, el miércoles de la semana siguiente llegó y obviamente para iniciar el abordaje en un medio que no fuera costoso, porque yo trabajo solamente por medio privado y hacerle gastar en actualización de todos estos laboratorios con todo este listado de problemas, una niña presentándose así, ya yo sé para dónde va y lo que probablemente tiene. Se refiere al Instituto Nacional de Pediatría y le hacen unas subpoblaciones linfocitarias que estaban normales. Ellos le inician globulina intravenosa de manera mensual, hasta ahorita tiene 2 dosis. Se mantiene el manejo con ciclosporina, con inmunosupresor. Y le hacen una expresión de la proteína DOC8, que es uno de los que están implicados en síndrome de hiper-IgE, pero de herencia autosómica recesiva, o sea, no el clásico síndrome de hiper-IgE llamado síndrome de Hope, que es por deficiencia de STAT3, sino un síndrome de hiper-IgE por deficiencia de DOC8, porque son estos tipos de pacientes que pueden tener este tipo de eczemas, que pueden tener este tipo de inmunodeficiencias combinadas, de hecho pertenece a una inmunodeficiencia combinada
porque pueden tener linfopenia, porque pueden tener también alteraciones en la inmunidad humoral y pueden tener una susceptibilidad de infecciones virales. Y lo que estábamos pensando en esta paciente es que sus lesiones estaban sobreinfectadas ya sea por un molusco o por herpes zóster. Y aquí les quiero presentar cómo está nuestra pacientita solamente después de 2 dosis de gamma globulina. O sea, después de 2 meses, ahora finales de abril, ¿cómo está? Ya con una sonrisa en la cara, su carita limpia, ya duerme mejor, ya es feliz, pinta, que es su hobby preferido y es una gran artista, y con una mejoría notoria de las lesiones. Todavía nos queda pendiente allá hacer nuevamente una medición de porque sí tuvo una expresión, pero fue una expresión baja. Entonces todavía no quitamos el dedo del renglón de que esta paciente tenga una hiper-IgE por deficiencia de DOP8, autosómico recesivo. Y les quiero finalizar un poquito sobre los errores innatos en inmunidad y el tema en boga, que es el COVID-19. No podemos descartar o podríamos dejar a un lado que esta enfermedad nueva, que nos tiene en esta pandemia aquí encerrados a todos y comunicándonos de esta forma, también tenga una asociación con los errores innatos de la inmunidad. Y aquí les quiero traer este artículo publicado en el Science en octubre del 2020, en los cuales ya se ha detectado previamente que factores que están involucrados en la inmunidad innata, o sea, en la respuesta innata principalmente a virus, como por ejemplo los receptores de tipo TOL, los factores reguladores de interferones tipo 7 y tipo 9, ya se habían previamente visto que estaban involucrados en pacientes con una susceptibilidad a una neumonía grave por influenza. Entonces se quisieron estudiar estos pacientes que tienen entonces una neumonía grave por COVID-19, si había alguna alteración o algún error innato de la inmunidad. Aquí podemos ver en esta imagen pues que el clásico montaje de una respuesta a un virus. Aquí tenemos un virus cualquiera. Las células dendríticas plasmocitoides hacen esta presentación de antígenos, pero también ellos, a través de la inmunidad innata, se unen a los receptores de tipo TOL y empiezan a desencadenar una mayoría de moléculas de señalización que se van a encargar de producir interferones de tipo 1, que son los que nos van entonces a defender contra este virus. Y ya se había visto que entonces en estos factores reguladores y en estos tipos de receptores ya habían algunas mutaciones que nos podían predisponer a los pacientes a tener una neumonía grave por influenza. Y se estudiaron si podían tener entonces una predisposición o una asociación a desarrollar una neumonía grave por COVID. En este estudio es un estudio multicéntrico internacional, se estudiaron 659 pacientes con neumonía grave por COVID, con una edad media de 51.8 años, y aquí veíamos que el 25% de estos pacientes eran de sexo femenino. Los controles que utilizaron en este estudio fueron 534 pacientes que tenían diagnóstico de COVID, pero era una enfermedad leve o inclusive asintomática. Se hizo una secuenciación del genoma completo en todos estos pacientes y se encontró entonces que todas estas moléculas, que son moléculas de señalización, que son moléculas que tienen que producirnos interferones de tipo 1 para entonces poder defendernos contra los virus, estaban involucradas y tenían algún tipo de mutación, ya sea por pérdida de la función y llevando a deficiencias autosómicas recesivas o autosómicas dominantes en 23 de estos pacientes. O sea, en el 3.5% de estos pacientes tenían estas mutaciones en estos diferentes tipos de genes que codifican para estas proteínas y que estaban entonces asociadas a la expresión de una neumonía grave por COVID. Entonces, esto nos abre la puerta ya a los inmunólogos y a todos los que estamos viendo pacientes también con COVID, que pueda haber una susceptibilidad entonces genética, una alteración, un error innato de la inmunidad en estos pacientes que evolucionan mal o que evolucionan con una neumonía grave por COVID.
Aquí hay otro estudio también publicado por el mismo grupo en octubre de 2020, que no solamente ellos encontraron en estos pacientes alteraciones o mutaciones en estos genes, sino que estudiaron otros 987 pacientes y encontraron la presencia de autoanticuerpos contra los receptores para interferones del tipo 1 y que tengan que estar generando esta inmunidad a través de interferones de tipo 1, encontraron la presencia de anticuerpos en 10.2% de estos pacientes. 94% de estos pacientes eran hombres, ellos tenían una edad entre 25 y 87 años de edad, y se encontró entonces la presencia también de autoanticuerpos. Entonces, el mensaje que nos quiere dejar aquí estas diapositivas últimas es que podemos encontrar defectos en la inmunidad que involucran los interferones de tipo 1 como los principales mecanismos de defensa que podemos tener frente a las infecciones virales, en este caso el virus de SARS-CoV-2, que pueden tener alteraciones, presencia de autoanticuerpos o presencia de variantes y mutaciones genéticas en estas moléculas de señalización que deben de estar involucradas en este tipo de inmunidad y que por alguna razón estos pacientes tienen una alteración y los puede entonces predisponer a el desarrollo de una neumonía grave por COVID-19. Al finalizar esta plática, estos son los mensajes que les quiero yo dejar con estas diapositivas que les traje el día de hoy. Y principalmente señalar que a las inmunodeficiencias primarias también se les conoce como errores innatos de la inmunidad, que son enfermedades con un amplio espectro que incrementan cada año se describen nuevas y nuevas mutaciones y nuevos genes implicados, que todos los médicos, tanto médicos de primer contacto como médicos pediatras, tenemos una herramienta fundamental y muy fuerte que es la historia clínica y que nos podemos apoyar de laboratorios básicos como biometrías hemáticas y inmunoglobulinas séricas para poder hacer el diagnóstico de la mayor gran parte de ellas, que obviamente por el amplio espectro que tiene y los diferentes fenotipos que tienen estas enfermedades, necesitan un manejo interdisciplinario y que nosotros al hacer un diagnóstico oportuno podemos brindarle un manejo adecuado a este paciente y siempre para tener el mejor beneficio para él, para ella o para todos ellos. Entonces yo les quiero agradecer por su acción, lo que me extendí un poquito más de lo normal. Hoy es el último día que estamos haciendo esta difusión, es la semana de las inmunodeficiencias primarias, se celebra cada año en el mes de abril, y aquí les quiero dejar unas imágenes de nuestra pacientita, que las que les mostré las fotitos, ella, pues como les dije, es una artista y ahora que ya ha mejorado su calidad de vida y que se siente feliz y que ha vuelto normalmente a ser una niña prácticamente lo más aproximado a lo normal, pues ya ahora se ha dedicado a lo profundo a lo que más le gusta, ¿no? Que es el dibujo. Muchas gracias y no sé si tienen una duda, preguntita. Sí, Doc, sí tenemos algunas preguntas por aquí que nos han hecho llegar. Hay una pregunta que dice, estudios a solicitar por el pediatra para iniciar el abordaje y realizar envío al especialista en inmunología. Sí, los estudios, primero hacer un buen abordaje y una historia clínica bien detallada y con referirlos con una biometría hemática completa, unos niveles séricos de inmunoglobulinas, niveles séricos de inmunoglobulinas de las inmunoglobulina A, la G, la M y la E. Y en algunos casos, porque no en todos los laboratorios tienen, pero si se puede hacer unos niveles de complemento C3 y C4, es lo ideal para tener un abordaje inicial y una referencia. Si alguien más tiene alguna pregunta, que levante por favor la mano. Creo que no, Doc. ¿No? O que abra su No he micrófono visto el si chat tiene tampoco. alguna pregunta.
No, de hecho lo estoy localizando, Doc, pero no, ninguna. Pues es que la verdad, doctora, su tema estuvo muy, muy padre, es súper entendible. Así es que, pues, en verdad que le agradecemos muchísimo, en verdad, compartirnos todo este conocimiento, doctora. Y pues, felicitarla por esta excelente ponencia. Y si ya no hay preguntas ni Gracias, dudas, gracias. sí, pues gracias, doctora. Gracias a ustedes también. Gracias. Pues bueno, pues que tengan bonita noche todos. Muchísimas gracias, ¿eh? Bye, buenas noches. Pati, no sé si quieras agregar algo tú. Es que la doctora Pati anda un poquito indispuesta por ahí. Por eso es que no le pudo dar ella personalmente el agradecimiento ahorita por la camarita, doctora, pero de todos modos, muchísimas gracias. Sí, Gracias, gracias a ustedes. Contenta de verlos. gracias, aunque sea por ahí.